y gracias a la escritura fui saliendo de la depresión, de que el libro todavía continúe viviendo un tiempo. No debe caer jamás en el narcisismo, en el engreimiento. La vanidad es uno de los pecados capitales del escritor. El libro es uno de los inventos más antiguos de la humanidad y el que más ha moldeado y desarrollado a la sociedad. La manera de llegar los libros a las personas ha seguido evolucionando de una manera extraordinaria. En el Grupo Gómez Aparicio llevamos más de 65 años fabricando libros. Hace 10 años fundamos Liber Digital, demostrando que la innovación sigue siendo una constante en la manera de hacer libros. Y sin embargo, los libros siguen teniendo una constante inalterable: las personas. Por eso, el programa de Books and People tiene como objetivo visibilizar el rico ecosistema que engloba el libro en papel, para dar voz a todos los eslabones de la cadena y personas que forman parte. En ocasiones, no tan visibles para el lector. Es un homenaje al libro, a todas las personas que forman parte de este maravilloso mundo y los lectores. Hablaremos con escritores y escritoras, traductores, editoriales, librerías y también con oficios menos conocidos para el lector como distribuidores, imprentas, maquetación, etc., para desengranar las peculiaridades de cada ángulo que compone la cadena del libro. De esta manera, daremos luz a este mapa conceptual que hemos creado para entender la riqueza que hay detrás del libro. En definitiva, Books and People es un tributo a las personas que hacen libros y a los libros que hacen a las personas. Hoy recibimos en el programa de Books and People a Rafael Narbona, escritor, filósofo y crítico literario. Licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, fue durante años profesor de esta disciplina en la enseñanza secundaria, hasta su jubilación anticipada. Colaborador habitual en medios como El Cultural, Revista de Libros, Zenda y Cuadernos Hispanoamericanos, ha publicado más de 1500 artículos en los que combina la reflexión filosófica con la experiencia personal, siempre desde una mirada humanista y profundamente ética. Autor de ensayos como Maestros de la Felicidad, Elogio del Amor o Peregrinos del Absoluto, Narbona aborda temas como la melancolía, el sufrimiento, la espiritualidad y el sentido de la vida en un estilo íntimo, literario y accesible, y ha convertido la escritura en un acto de resistencia y consuelo. Actualmente vive en un entorno rural junto a su esposa y una extensa biblioteca. Su obra es una invitación constante al pensamiento, al diálogo interior y a la defensa de la dignidad humana. Rafael, muchísimas gracias por venir, es un placer tenerte aquí y un orgullo. Tenemos aquí varios de tus libros. Recientemente yo he leído Maestros de la Felicidad, que me ha encantado, luego hablaremos un poco de él, y nos hablarás de tu próximo libro, que está al caer. Darte las gracias, dar como siempre las gracias a la Mistral por este espacio, que es un sitio idílico para poder hablar de libros, y a toda la gente que siempre está detrás de las cámaras, que nos ayudan con todo, desde las partes de plataformas, redes sociales, fotografía, las cámaras, coordinación, que la gente también, como en este podcast intenta visibilizar a todo el mundo que de alguna manera interviene en el ecosistema del libro, pues también que se vea que detrás de un proyecto hay muchas más personas, mucha gente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti. Y bueno, nos has mencionado a un amigo común, Geos, que es gracias al cual estoy aquí. Cierto. Y que yo creo que es el mejor fotógrafo de su generación. Por eso he hecho fotógrafo, pero no quería hacer su... Así que yo creo que era injusto no mencionarle. Totalmente. Y hay una cosa que yo también suelo mencionar en mis libros, y es que los libros, al igual que las películas, aunque no lo parezca, son obras colectivas. Maestros de la Felicidad pasó por el filtro de un querido amigo, que es Martín Esquifino, que es un excelente editor y que fue el que me fichó para el sello Roca, y él pues me iba haciendo sugerencias. O sea, él no me iba censurando, ni me obligó a quitar nada, pero siempre me decía, mira, este capítulo desarrollalo más, aquí haz más hincapié en aspectos personales. Luego pasó por la lectura de Lucía Luengo, que es mi editora, una bellísima persona y una gran profesional, también por el filtro de Sara Esturillo, que también es otra de mis editoras, con lo cual el libro, pues al final es una obra colectiva, y yo creo que un podcast sucede exactamente lo mismo. Al final siempre yo creo que hay muchas personas, en el caso de un libro, muchas voces, y mucha gente, para cualquier proyecto que exista, las personas son fundamentales. Sí, están las personas que no se las ve, las personas invisibles. Sí, correcto. Y lo que hay que hacer es visibilizarlas, porque sin su trabajo tú y yo no estaríamos aquí, mi libro no existiría y otros muchos proyectos. Yo pongo un ejemplo, y siempre eso digo a mis compañeros, digo, la persona que baja una caja, porque puede ser la más invisible en una fábrica,
es tan importante como el que cambia la máquina o como el que... Porque sin que se baje esa caja a un palet, el libro no llegaría a la librería, ¿no? Entonces, todas las personas son importantes. Claro, yo incluso hasta mencionaría una chica rumana, Nelly, que trabaja en casa, que nos ayuda, y ella también ha sido importante en la elaboración de mis libros, porque me ha permitido, yo soy a veces un poco desordenado, pues tener los libros más a mano, me ha quitado muchas tareas de encima, así que hay que mencionar absolutamente a todos los humanos y a los no humanos, porque también yo tengo 3 perros y 3 gatos y un loro, y ellos pues también me han aportado pues apoyo y bueno, pues somos el producto de un conjunto de cosas, o sea, el ser humano no brota de la nada. Totalmente. Pues vamos a empezar. Ha habido una breve presentación tuya, pero a mí me gustaría que tú ampliases quién es Rafael Narbona y bueno, cuál es su recorrido en el mundo del libro. Bueno, yo fundamentalmente he sido profesor de instituto, que por cierto me parece muy injusto que a los profesores de instituto se nos menosprecie frente a los profesores universitarios. Cuando yo aprobé la oposición, que en aquel momento estaba haciendo el doctorado, algunos compañeros míos de doctorado suspendieron. Ellos han acabado en la universidad y he hecho toda mi carrera como profesor de instituto. Ha habido excelentes profesores de instituto, como Torrente Ballester, como, ahora que se me venga... Gerardo Diego, Antonio Domínguez Ortiz. Yo creo que ahí es donde se crea, es un momento fundamental que es la adolescencia y es clave tener buenos profesores en ese momento que puede condicionar la vida. Lo que pasa es que bueno, la tarea docente está muchas veces obstaculizada por la administración, que hace los planes desde despachos y no conoce la realidad del aula. Pero eso, yo fundamentalmente he sido profesor de instituto, profesor de filosofía en la Comunidad de Madrid y además yo destacaría el hijo de un escritor. Mi padre fue un escritor que tuvo bastante reconocimiento en vida, hay una calle con su nombre en Córdoba, otra en Orihuela, pero luego cayó en el olvido. Él murió en 1972, un 2 de junio, por culpa de un infarto de miocardio. Hoy en día habría sobrevivido porque él tenía una cardiopatía isquémica diagnosticada, le habrían tratado, le habían puesto un stent, pero entonces no existía esta tecnología. El hecho de que mi padre fuera escritor a mí me ha marcado muchísimo. Primero por su forma de ser, porque era un hombre cercano, cálido. Hay muchas personas que han señalado que nos parecemos, que tenemos en la forma de ser, en la forma de hablar, incluso en la voz, pero el hecho de que a mi padre se lo hubiera olvidado tan pronto a mí me disuadió un poco. Lo que pasa es que yo tenía la presencia permanente de 10.000 libros en casa. Y curiosamente, bueno, pues yo me dediqué a dar clases hasta que más o menos hacia el año 2012 o así, pues sufrí una depresión, porque había acumulado muchas pérdidas, la muerte de mi padre, el suicidio de mi hermano mayor y otras tragedias familiares. Me vi desbordado por el sufrimiento. Hay un problema hoy en día que es que el sufrimiento se ha patologizado. O sea, sufrir forma parte de la experiencia humana, no es una enfermedad. Pero bueno, lo cierto es que yo acudí a un psiquiatra, me mandaron medicamentos, me sentaron fatal. Yo no recomiendo a nadie que los deje, pero sí creo que hay que hacer una reflexión porque se está abusando de los psicofármacos. De hecho, el medicamento más vendido en España y en el mundo occidental son los ansiolíticos. Exacto, que además, por cierto, crean una gran dependencia. Correcto. Hay que dar una reflexión importante a este tema. Ya hay varios libros sobre este tema, como por ejemplo Sedados, de James Davis, ya lo ha alertado esto Joanna Moncrief, que es una psiquiatra británica que también ha desmontado la teoría de que la depresión está causada por un déficit de la serotonina, sino que bueno, yo creo que es una enfermedad multifactorial, donde desempeñan un papel muy importante los aspectos sociales, los aspectos familiares, etcétera. A mí la experiencia con la medicación fue nefasta, de hecho me provocó un cuadro de agitación que confundieron con bipolaridad. Además, en psiquiatría no hay unas técnicas precisas de diagnóstico. Si tú tienes una neumonía, pues con una radiografía se ve. Claro, efectivamente, el cerebro es muy complejo. Aquí el diagnóstico te lo hacen por lo que tú cuentas. Lo cierto es que yo durante un tiempo pensé que tenía trastorno bipolar, incluso escribí un libro sobre este tema que se llama Miedo de ser dos, que fue mi primer libro, una editorial muy pequeñita, Minovitia, aún así se vendieron 1.500 ejemplares, que no está mal. Pero luego yo me di cuenta que no tenía pues esa enfermedad. Lo cierto es que yo empiezo a escribir a raíz de la depresión. Yo había antes escrito como crítico literario en El Cultural, donde colaboro desde el año 2000, también llevaba mucho tiempo escribiendo en revista de libros, pero me veía más bien a mí mismo como crítico. Y sin embargo, pues esta experiencia trágica de sufrimiento me impulsó a escribir. Y escribir no se transformó simplemente en una actividad, sino casi en mi tabla de salvación.
Yo un poco me comparaba con los alpinistas que han superado los 7.000 metros de altura y entran en lo que llaman la zona de la muerte, donde puede sufrir un edema pulmonar, un edema cerebral, y yo, sin embargo, pues me empeñaba en escribir, y gracias a la escritura pues fui saliendo de la depresión y también cambiando mi punto de vista. Yo inicialmente tenía un punto de vista muy negativo sobre la vida, leía mucho a Cioran, a Alejandra Pizarnik, a la que por cierto atribuí nacionalidad uruguaya en un podcast que hice con Alex Fidalgo, y no es argentina, ¿no? Pero no sé por qué se me fue la mente a otro sitio. Y bueno, pues lo cierto es que me harté de este tipo de lecturas y empecé pues poco a poco a leer otras cosas. Leí el diario de Tilesund, que para mí fue no es una superviviente de Auschwitz, sino porque murió en Auschwitz. Sí, bueno, se conoce más siempre a Ana Frank Claro. y este libro muy interesante. Pero hay que tener en cuenta que Anne Frank era una niña inteligente, Sí. una niña especial, con una gran Está sensibilidad. contado muy bonito, o sea, muy infantil, pero muy entrañable, ¿no? Precisamente Claro. por la edad con la que lo escribió. En cambio, Tilesund ya era una mujer de 28 años. Había leído a Rilke, había leído a Kant, había leído a Freud, escuchaba a Brahms. Entonces, pues bueno, sus diarios, que estuvieron 40 años inéditos, finalmente cuando se publicaron y luego por azar llegaron a mis manos, para mí representaron un estímulo no solo para escribir, sino también para salir de la depresión. De forma que, bueno, yo cuando llego a esa edad comienzo a escribir, paso de ser profesor a ser escritor, y como escritor hasta ahora he publicado 8 libros. Bueno, el 8º está a punto de salir, que es El elogio del amor. Y aquí hay 4 de los tuyos. Lo que sí quiero decir es que mis primeros libros, como fueron en editoriales medianas o pequeñas, pues te convierte casi en un escritor invisible. Yo tenía bastante presencia en las redes sociales, pero nunca había vendido más de 2.000 ejemplares. Y bueno, pues tuve la suerte yo intenté con otras editoriales grandes, hasta que se puso en contacto conmigo Penguin. Estoy publicando con el sello Roca y la verdad me considero muy afortunado porque pues, en Penguin no he encontrado simplemente editores, sino un grupo de amigos que me apoyan en todo. Y quiero destacar la amistad de Lucía Luengo, que es mi editora, y de Sara Esturilla, la que ya he mencionado, y que nunca me cansaré de agradecer todo lo que han hecho por mí. Y bueno, pues he escrito sobre muchas cosas. Aparte de un libro parcialmente autobiográfico, Miedo de ser dos, que es un poema, es un verso de Alejandra Pizarnik. Luego escribí un libro de cuentos, El sueño de Ares, que están ambientados en escenarios de violencia. Por ejemplo, recrean la caída de Berlín, el asesinato de García Lorca, un episodio de la División Azul, pues un episodio de la guerra de secesión norteamericana. Y este libro pasó bastante desapercibido y estaba saturado de violencia, porque en ese momento yo tenía mucho sufrimiento interior. Y entonces ese sufrimiento se manifestó en esos cuentos. Luego pues publiqué un ensayo sobre la mística, Peregrinos del Absoluto, que era una semblanza de 12 místicos, algunos católicos como Santa Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz, como Thomas Merton, otros místicos ateos como Cioran o como Bataille, o místicos que tenían una visión heterodoxa como Rilke. Y también escribí sobre Kierkegaard. Bueno, pues este libro me funcionó un poquito mejor. Apareció con un prólogo de mi amigo Javier Gomá, al que yo admiro mucho. Y después, pues bueno, desembarqué en la editorial PPC, que es una editorial católica, lo cual eso no se parece que te marca un poco, y saqué un libro que yo le tengo mucho aprecio, que es El retrato del reportero adolescente. Se iba a llamar El asunto Tintín, pero por derechos de autor no nos dejaron. Entonces, ya como nos pusieron tantos problemas y no podíamos utilizar imágenes, me incluyeron a mí en la portada, caracterizado de Tintín, con uno de mis perros, con el castillo en el que se basa Moulin Sarr. Yo creo que además es un libro, desde el punto de vista de la edición, yo creo que es el más bonito que me han sacado porque es pasta dura, es un dibujo de extraordinaria calidad. Sí, parece además muy Tintín. Y además se me reconoce. Sí. Y esto lo hizo un amigo que se llama Jaime González Galilea. Y este libro pues cuenta que Tintín realmente ha existido, me lo invento, que es un personaje real, que yo me lo encuentro en las afueras de Bruselas, viviendo en una residencia de la tercera edad. Con 93 años, él dice que no es Tintín, que se llama Niemann, que en flamenco y alemán significa nadie, pero realmente sí es Tintín. Y bueno, pues durante 3 meses yo le entrevisto y hablamos sobre sus aventuras y sobre pues, los grandes acontecimientos del siglo XX. Después publiqué El coleccionista de asombros, que es una recopilación de textos míos que habían aparecido en El Cultural, donde tengo un blog que se llama Entre Clásicos, que tiene ya 10 años el blog y sale todas las semanas. Y hoy he publicado un artículo sobre Unamuno y Borges. Y luego, pues bueno, ya llegó un pequeño ensayo sobre la ira también, y un pequeño ensayo sobre la ira, Me gusta. un pequeño ensayo sobre la ira, y bueno, pues este libro, bueno, como cualquier editorial mediana, pues tienen un eco limitado.
Luego ya con Maestros de la Felicidad todo cambió, ¿no? Esto es una historia de la filosofía, ya la comentaremos desde el punto de vista del optimismo, salpicada de episodios autobiográficos, y hay gente que cree que es mi primer libro. Y no, no lo es el séptimo libro. Se lee solo porque te va casi como que te coge de la mano y te acompaña, ¿no? Porque está con esa mezcla, esos ensayos que hablábamos, tipo narrativos, ¿no? Que tienen tanto de personal, pero lo mezclas con toda, pues, toda la historia de la filosofía, ¿no? Es un recorrido de la filosofía espectacular que, vamos, que te sitúa y te recuerda cosas, ¿no? Que yo me esto lo estudié en el colegio, ¿no? Cuando estudiaba. Sí, pero yo lo que no quería era hacer un manual. Entonces a mí inicialmente pues me salían 800 páginas y me dijo la editorial que era demasiado, que iba a ser disuasivo. Al final se ha quedado solo en 544, ¿no? Y yo decidí prescindir de las notas a pie de página, aparte que hay muy pocas citas. La bibliografía aparece en un formato QR y además la bibliografía no es un simple listado, sino que comento las ediciones que yo tengo en casa. Entre ellas hago una elogio de la Biblioteca Gredos, que yo por desgracia no tengo los 400 títulos, porque cuando salieron era alumno y eran muy caros, pero tengo bastantes. Eso mis padres los tenían todos y a muchos de los que te he comentado encuadernados. Claro, pues piel, eso los nervios. Eso es un tesoro. Y es una vergüenza que esto se le haya quedado una editorial privada que además está reeditándolos ya con menos calidad. Porque, bueno, a veces es que el mercado es complicado. Pero bueno, en la bibliografía pues yo lo que hago es una referencia a la Biblioteca Gredos y yo que pues quería hacer un ensayo que fuera narrativo. Por eso está salpicado de episodios autobiográficos. Hablo de mi padre, de la experiencia de cuidar a mi madre con Alzheimer, de mi hermana Rosa, que era profesora pero tenía varias discapacidades físicas, de mi amor a los animales, de mi relación con mi mujer, con la que llevo 40 años. Así que todo el mundo ha destacado que es un libro ameno, se han vendido ya más de 20.000 ejemplares. Pero yo tengo la esperanza de que el libro todavía continúe viviendo un tiempo. Bueno, ahora estamos en el blog, el podcast está compuesto por 3 bloques, digamos las preguntas o bloque de preguntas comunes que de alguna manera contestan todos los invitados, da igual que sea un escritor, escritora, un agente literario o una librería. Y entonces, continuando con esto, y te voy a hacer una pregunta que va a parecer muy obvia y a la gente le va a parecer obvia, pero también la gente no sabe que un escritor o escritora hace mucho más que solo escribir, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la labor de un escritor más allá de escribir? Hombre, pues yo pienso que alimentarse de las experiencias que va acumulando, interpretarlas, reconstruirlas. Mis libros no son solamente el producto de mis lecturas, sino también son el producto de mis experiencias personales, que se pueden incluir desde los paseos que doy por el campo. Yo vivo en un pueblo de las afueras de Madrid que se llama Cobeña y donde está, pues hay un paisaje castellano, aunque hay una zona que la han repoblado y han creado como un pequeño bosque de pinos y tiene pues 3 lagunas. Y bueno, pues esos paseos para mí son muy inspiradores. Aparte de eso, soy un gran amante del cine. Todas las noches veo una película clásica y de vez en cuando hago una película moderna, por ejemplo las de Christopher Nolan, sobre desde Interestelar, que es una película extraordinaria, pero también la trilogía de Batman. Es que para mí fue el mejor Batman porque de alguna manera ese Batman lo hacía mucho más humano, ¿no? Es decir, o sea, contaba la historia de por qué llega donde llega, ¿no? Y cómo llega, claro. ¿no? Y bueno, fíjate cómo va evolucionando en cada película. Y bueno, luego aparecía Michael Caine, en el papel de Alfred, de mayordomo, con lo cual, pues la verdad es que la película tenía muchas cosas y el primer Joker, que vamos, el actor Heath Ledger, pues tristemente murió, pero hace un Joker extraordinario. Yo en mi último libro, Elogio del Amor, hablo precisamente de la película de Batman de Christopher Nolan. Y bueno, pues yo todas las noches veo una película o veo series. Por ejemplo, mi serie preferida es Doctor en Alaska, la he visto 5 veces completa y ahora estoy viendo la serie Urgencias, que es de los años 90. Pero yo lo que suelo ver sobre todo es cine de John Ford, al que admiro muchísimo. Por cierto, quisiera sacar un libro sobre él, pero la editorial de momento me ha dicho que espere porque no es un tema muy comercial. Entonces, que de ese tipo de libros no se vende mucho. Pero bueno, todas las noches vemos un western de John Ford, o me gusta mucho Billy Wilder, Hitchcock, Josh Cukor, Howard Hawks, en fin, todos los grandes de Fritz Lang, del cine clásico. Yo estoy particularmente enamorado de Vivian Leigh, que además hace año y medio a mi mujer le descubrieron un cáncer y ahora está afortunadamente curada, pero se le complicó con una neumonía. Y estuvimos en una situación crítica. Y me acuerdo, pasamos unas navidades en el hospital, con mucho sufrimiento. Y yo recuerdo estar ahí en el hospital, mi mujer con la neumonía bilateral, con sepsis en un riñón, con un tumor todavía que no le habían operado, y de repente alquilamos un televisor y pasaron Lo que el viento se llevó.
Y en ese momento de sufrimiento, pues ver la película y encontrarme con Vivien Leigh, a la que yo ya admiraba mucho, recordó que la belleza existía. Yo cuando pienso en Vivien Leigh, para mí no es un mito erótico, como no lo ha sido Marilyn, sino que es una mujer bella, es una gran actriz, es un mito, es un personaje carismático, ¿no? Y bueno, pues yo todos los años veo Lo que el viento se llevó 2 o 3 veces, y es más, en el Elogio del amor le he dedicado un capítulo a la interpretación de Lo que el viento se llevó y otro capítulo a la tormentosa relación entre Vivien Leigh y Laurence Olivier, que tuvieron una historia de amor muy, muy intensa. Otra cosa que es fundamental para un escritor son los amigos. Yo ahora que me he enfrentado a una enfermedad terrible como es el cáncer, y eso sí, quiero subrayar que hoy el cáncer no significa muerte, que hay muchísima gente que se cura y que cada día se avanza más y que yo creo que dentro de poco tiempo será una enfermedad crónica, que cada vez se morirá menos gente de ella. Pues en estos momentos de sufrimiento, yo no tengo familia, mi mujer y yo no hemos tenido hijos por problemas de salud, no porque lo hayamos elegido. Luego yo he perdido a todos mis 3 hermanos murieron de forma trágica y prematura. Y luego pues mi mujer tiene 2 hermanos, pero bueno, por problemas familiares tiene muy poca relación con ellos. Así que en estos momentos los amigos han sido fundamentales. Ha sido fundamental, pues por ejemplo, la amistad de Silvia Nieto, que es una antigua alumna, que era profesora y periodista, que estuvo con nosotros en el hospital cuando operaron a mi mujer y que es una de nuestras mejores amigas, ya tiene 30 y tantos años, la conozco desde los 18. También de su marido, Diego Moreno Bermejo, y no quiero dejar de mencionar que ha sido fundamental pues la amistad de Damián Sánchez Torres, que es ginecólogo oncológico en el Hospital Universitario Infanta Leonor, y que bueno, su aparición ha sido providencial, aunque éramos amigos desde hace tiempo, con la enfermedad de mi mujer pues la amistad se ha intensificado. Entonces pues bueno, los amigos me aportan ideas, me inspiran, aparecen en mis libros. Con lo cual, pues un escritor es la suma de todo lo que vive, no solamente lo que lee y escribe, sino lo que lee y escribe, pues no es más que un eco de las, incluso, pues bueno, de encuentros como este, ¿no? Donde pues son experiencias sumamente enriquecedoras. Sí. De alguna manera yo creo que bebemos de todo, ¿no? De lo que leemos, de con quién compartimos la vida, de lo que hacemos, ¿no? De lo que, dónde vivimos, dónde viajamos, ¿no? De nuestros perros. En fin, que todo, pues todo va sumando. Yo creo que un escritor es una persona que tiene los ojos muy abiertos y que está intentando absorber continuamente los mensajes que le envía su entorno y los está luego reelaborando. Yo creo que se escribe por pasión por la vida. Y eso es lo que yo... Sí, y eso es lo que yo tengo, pasión por la vida, aunque al mismo tiempo la vida me parece a veces dura y trágica, por eso intento contrarrestarlo con esperanza. Yo soy de los escritores que no les da vergüenza reconocer que creen en Dios y que tienen una perspectiva trascendente, lo cual no significa ni mucho menos que yo me someta a ninguna ortodoxia, porque pienso que las iglesias han tenido un papel muy represivo y culpabilizador, pero creo que es muy necesario tener una perspectiva espiritual en la vida. Estoy de acuerdo. ¿Cómo crees que ha cambiado el mundo del libro en los últimos 10 años? Pues mira, mi experiencia es que en algunos aspectos, para bien, han sucedido cosas buenas, hay muchas editoriales, aparecen muchos libros, tal vez el lector se ve desbordado por la cantidad de novedades, que son 90.000 títulos todos los años. Es un debate que yo creo que se da todos los años, ¿no? La cantidad de títulos. Pero bueno, de alguna manera hay una contradicción, una paradoja, ¿no? Por un lado la biodiversidad, me parece muy interesante que haya tanto título disponible, pero por otro lado hay una saturación, ¿no? Entonces, claro, no sé no sé cuál es el punto de la balanza. Y luego hay que tener en cuenta que también tenemos un tiempo limitado y yo, mi experiencia, yo no soy capaz de leerme más de 7 o 8 libros al mes, en los meses que se me va bien. Y ya son, ¿eh? Que ya son, pero pasa es que yo ya estoy jubilado, tengo bastante tiempo y me paso toda la tarde leyendo. O sea, no todas las personas disponen de 4 o 5 horas todos los días para leer. Entonces, hay meses que en cambio me he leído 2 libros, porque no he podido por otros compromisos. Y bueno, pues con lo cual, a lo largo de una vida de muchas lecturas, no puedes leer más de 5 o 6.000 libros. ¿eh? Sí, está claro. 5 o 6.000 libros, no se puede leer más. Tiene que ser muy cuidadoso con lo que elige. Claro, otra cosa es que tú ojees, mires, yo tengo casi 20.000 libros, pero evidentemente no me los he leído todos. Me habré leído, yo creo que una tercera parte de mi biblioteca. Como que El infinito en un junco, un ensayo sobre la historia del libro antiguo, ha sido un bestseller. Yo es algo que no comprendo, porque es que yo creo que no hay un público tan amplio para ese tipo de libros. Es un libro maravilloso, ¿eh? Es un libro... Pero reconoce que es raro que haya vendido tanto. Sí, o sea, es raro que a veces hay ensayos... ¿Qué ese tipo de libro? Sí, o sea, es raro que un ensayo se meta en las listas de los bestsellers. Claro, pero, un ensayo de calidad. Pero es un ensayo de calidad, narrativo. Además, yo creo que es como lo hablábamos antes, ¿no? Es decir, para mí es un ensayo que de alguna manera
transformó el modelo ensayístico, ¿no? Quiere decir que a lo mejor no tan, sino que lo que hacía es que casi, pues igual que tu libro te coge de la mano y te acompaña, ¿no? Claro. Con anécdotas, rico bueno, me parece un libro magnífico. Yo creo que ella aplicó una fórmula que en cambio es muy común en el mundo anglosajón, que es la alta divulgación. Sí. Que aquí en España, bueno, en el mundo hispanoparlante sí ha habido algunos casos, Octavio Paz, que es uno de mis escritores de referencia, pero aquí o bien se escribían ensayos muy académicos para un público muy limitado, o bien textos divulgativos sin ningún valor literario. Y entonces está la alta divulgación. En este caso he encontrado con el libro de Irene Vallejo pues una expresión fantástica. Yo intento moverme en el mismo terreno, pero sigo teniendo la impresión de que no hay tantos lectores para ese tipo de obras, que es milagroso que no se ha vendido en España 500.000 de ejemplares, Sí, o más. o en el mundo 1 millón. En Latinoamérica, el año pasado yo estuve en Guadalajara, es un fenómeno, o sea, es que es una... Yo lo que debería suceder es que hubiera, pues, que ese público pues siguiera un poco el rastro de este tipo de literatura, ¿no? Para que le diera un impulso. O, por ejemplo, yo ahora me acabo de leer Mapa de Soledades, de Gómez Bárcenas, me parece que se llama, y me ha gustado muchísimo. Y ese libro no está teniendo tanto impacto. O sea, hay más libros como El infinito en un junco que merecerían tener más lectores. Sí, bueno, al final también es complicado con toda la cantidad de literatura que hay, y buena, que hay mucha literatura buena. Y bueno, pues hay que hacerse hueco ahí. Por eso también cuando hemos entrevistado a temas de comunicación o otros escritores o escritoras, es muy importante ahora, y de editores, la autopromoción, ¿no? O sea, que la gente también intervenga mucho en el proceso de promocionar un libro, que dé visibilidad, y porque muchas veces básicamente hay dos maneras de que un libro llega a la gente, ¿no? Ya no solo a la librería de alguna manera. Una, lógicamente, es el boca a boca. Yo me acuerdo de libros que en un principio, porque estamos siempre en la cara, ¿no?, oculta nosotros, ¿no? En las trincheras imprimiendo los libros que han salido con una tirada muy corta y que luego su vida ha sido súper larga y se ha alargado mucho, y porque el boca a boca ha hecho que el libro funcione muy bien, y luego todo lo contrario, libros, y luego la otra parte sería la promoción, ¿no? Es decir, cuando hacen mucha promoción, cuando el libro está continuamente en todas partes, cuando el autor o autora está todo el día, pues, intentando visibilizar su obra, y entonces yo creo que eso también ayuda, ¿no? Sí, pero cierto, todo eso es cierto. Pero luego a mí me deprime que ves libros de autoayuda, no voy a citar a nadie porque me parecería muy poco elegante, pero libros que además no nacen con vocación de ser buena literatura. O sea, Irene Vallejo nunca pensó que iba a tener este éxito, y es más, ella, a mí me han contado que su proyecto era que fuera su último libro, porque estaba un poco desalentada por el escaso eco que habían tenido sus libros anteriores. Entonces, pues ha sido un poco un milagro. Pero en cambio hay otros libros que son pues meros artefactos que carecen de interés literario y que están pues en la primera posición. Libros efímeros. Por ejemplo, yo recuerdo en los años 60, pues el libro de la sexualidad de López Ibor se vendió muchísimo. Hoy ese libro no vale ni para calzar una mesa, ¿no? Entonces, pues yo lo que espero que el éxito del Infinito en un junco debería servir de acicate para que los lectores se abrieran a obras de estas características, animarles y decirle que hay otros libros semejantes, y que hay autores, yo que sé, ahora se ha reeditado, por ejemplo, La Edad de Plata de José Carlos Mainer. No sé si lo conoces, pues es un profesor de la Universidad de Zaragoza, es un estudio sobre lo que es la Edad de Plata de la literatura española, que el periodo comprendido entre 1902 y 1936, y analiza pues lo que es la generación del 28, el novecentismo, el 27, con una prosa muy rigurosa, muy elegante, y ese libro pues es un clásico, pero no ha llegado a ser un fenómeno de ventas. Entonces, yo animo a los lectores a que investiguen, porque verán que de alguna manera El infinito en un junco es como la montaña que ha hecho visible una cordillera que merece la pena explorar. Vamos a empezar con las preguntas específicas. Has sido profesor de filosofía, crítico literario y escritor y crítico literario actual. ¿Cómo han influido estos dos distintos roles en tu manera de ver el mundo y tu obra? Pues yo desde niño quería ser escritor, aunque lo he aplazado mucho, y entonces, pues bueno, yo desde los 16 años leer para mí ha sido una experiencia fundamental. Y el papel ahora de escritor, pues hombre, me crea una cierta ansiedad porque, como comentábamos, es la lucha por la visibilidad. Pues luego la gente cuando lee mi libro le gusta, pero hay mucha gente que todavía no me conoce, y estás ahí, eso te crea, pues es lo que es vivir en una economía de mercado. Por otro lado, yo creo que me ha hecho tener conciencia de que cuando se escribe hay que hacerlo con responsabilidad,
O sea, yo para decir que la vida es una porquería, como hacen algunos autores, e invitan incluso al suicidio, como Cioran, pues no escribiría. Yo intento transmitir esperanza, transmitir amor por la vida, exaltar la amistad, exaltar la solidaridad, los afectos. Entonces, pues creo que un escritor tiene que ser humilde, saber que no es nada sin los lectores, saber que no es nada. No debe caer jamás en el narcisismo, en el engreimiento. La vanidad es uno de los pecados capitales del escritor. Yo he conocido a algunos escritores insoportablemente vanidosos, otros increíblemente humildes. Por ejemplo, José Luis San Pedro, que es una bellísima persona y un gran escritor. Yo creo que hay que seguir, tomar un poco su modelo. Me acabo de encontrar con Juan José Millás y me parece una persona absolutamente encantadora también. Entonces yo pienso que un escritor tiene que ser responsable, saber que lo que escribe puede repercutir en la vida de los demás. A mí hay gente que me ha escrito pidiéndome ayuda porque ahora con el cáncer de mi mujer o por la depresión. Entonces yo creo que me ha hecho ser más reflexivo en lo que hago y en lo que digo. En cuanto a lo de ser profesor, pues me ha hecho ser más indulgente con mis propios defectos y con los defectos ajenos, porque yo me he dado cuenta que como profesor he aprendido más de mis alumnos de lo que ellos han aprendido de mí. Entonces yo creo que la experiencia de ser profesor se parece un poco a la de ser padre. Tú estás contribuyendo al desarrollo de un ser humano, eso es una responsabilidad enorme y un profesor tiene que ser un ejemplo positivo, lo cual no significa que sea perfecto. De hecho, yo pues me he encontrado con clases difíciles, en algún momento he perdido la paciencia, a lo mejor habré dicho alguna cosa que no debería, pero bueno, también está bien que los alumnos vean que los padres y los profesores no son perfectos, Claro, que son como ellos y que también pues pueden equivocarse, pero también pueden aprender. Entonces yo pienso que lo más importante de la experiencia de la paternidad y de ser profesor es que te exige ser mejor persona. Sí. Es verdad que yo daba clases en un máster y siempre eso decía a los alumnos, digo, yo no lo vais a creer, pero aprendo, para mí no es rentable dar clase. Digo, aprendo, o sea, vengo porque aprendo más que vosotros de lo que yo digo. Exacto. Digo, de verdad, con cada pregunta que hacéis, me hacéis reflexionar, digo, y eso es lo más bonito del ser humano, es decir, cuando alguien le invita a reflexionar. Y vosotros como estas preguntas a veces, digo, eso me demuestra que estáis atentos, por un lado, importante, digo, y lo segundo es que me hacéis pensar. Y digo, yo me enriquezco con esto. Digo, Y una cosa muy importante, yo pienso que la enseñanza está mal planteada. O sea, yo no creo que un profesor tenga que ser un filtro selectivo que diga tú sí, tú no. Tú no le puedes transmitir a un chaval de 15 años que no vale para nada, que es un fracasado. No, es que le vas a hacer si le transmites eso, le haces un fracasado. Y yo creo que lo que se trata es de sacar lo mejor de cada chaval. Y yo creo que todo el mundo vale para algo. Totalmente. Lo que pasa es que tú no puedes exigirle lo mismo a alguien que quiere ser pues neurocirujano que a alguien que a lo mejor es feliz pues trabajando en un taller o incluso siendo reponedor en un supermercado. Se trata de que el profesor un poco se tiene que adaptar a cada alumno y el sistema también. Y el papel de un profesor es ayudar a crecer a los alumnos, no ponerles barreras. Yo era un profesor muy indulgente, a mí no me gustan las notas, yo no soy partidario de las notas, creo que son antipedagógicas y que hay que evaluar de otra manera y que la escuela se parece demasiado a la empresa. Estableciendo tú sí, tú no, lo cual no significa que no haya que estimular el trabajo, la responsabilidad. Yo creo que hay un equilibrio entre, porque bueno, claro, de alguna manera hay que poner límites y un chico tiene que aprender a respetar a sus compañeros, pero hay gente que tiene muchas dificultades con algunos temas y en cambio en otros pues se siente muy a gusto, con lo cual lo que tú tienes que hacer es ayudarle a encontrar su camino y al mismo tiempo animarle a que luche por sus sueños, por sus metas, etcétera. Y bueno, finalmente ser el crítico literario también, bueno, pues me ha hecho valorar más el trabajo de un escritor. Porque, por ejemplo, yo he escrito una novela que todavía no he publicado, pero que espero publicar después de mi siguiente libro. Y lo cierto es que qué difícil es estructurar una novela. O sea, es uno de los aspectos, porque escribir a mí no me resulta complicado, pero hacer la estructura y que funcione, pues es muy complicado. Es algo que, por ejemplo, hizo de forma maravillosa mi amigo Fernando Aramburu en Patria. Pero bueno, Aramburu también pasó por un purgatorio, porque al principio él tampoco vendía mucho. Y yo le conocí en persona en la Feria del Libro el año pasado. Antes nos conocíamos de conversaciones a través de las redes sociales, intercambiábamos mensajes, etcétera. Y el año pasado en la Feria del Libro apareció en mi caseta, nos fuimos a dar un paseo. Recojo el paseo en el libro, en el elogio del amor, y él vio que por primera vez, que no me había sucedido nunca, tenía una cola de 1 hora. Estuve firmando durante 3 días sin parar, como más de 250 ejemplares. Otras veces había firmado 3 ejemplares en un día.
Y él me dijo, no, a mí eso también me ha pasado, ¿no? Estar allí, pues... Sí, además que eso lo hemos hablado a veces entre, cuando hablo con escritores, escritoras, ¿no? De cuando alguien va a una feria y se encuentra de repente que tiene 3 personas y el de al lado tiene una cola enorme, y dice, oye, préstame alguno. Claro, pues a Aramburu le ha pasado el no tener lectores y luego tener una avalancha increíble de lectores. Entonces, sí, es verdad que hay un libro, es decir, y bueno, Murakami ahí tiene un ensayo que habla sobre estos temas, ¿no? Bueno, hay gente... escritores de un libro único, que bueno, no viene al caso, pero bueno, el caso es que hay libros que te pueden catapultar y ya ese libro te puede llevar a que, sobre todo la visibilidad, es un tema muchas veces, la literatura va a ser igual de buena, la que estabas haciendo, pero a veces necesitas que seas visible. Sí, eso es cierto. Yo, vamos, sé que mi carrera cambiaría si era, pues, tuviera un éxito como Patria, ¿no? Que es una cosa muy difícil. Mira Carlos Ruiz Zafón, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Su libro estrella le catapultó, removió todo el fondo que ya tenía libros publicados y la gente muchas veces pasa y dice, oye, parecía que era su primer libro, ¿no? Pues no, tenía libros anteriores. Bueno, esto le pasó, por ejemplo, a Borges, que para mí es el mejor escritor en lengua castellana del siglo XX, con diferencia, un auténtico clásico. Él, de sus primeros libros, contaba que a veces vendía 10 ejemplares, bueno, 15. Es que Borges, que no lo sabía yo, se hasta autopublicó. Y, hombre, bueno, Borges y muchos otros. Sí. Por ejemplo, se autopublicó Marcel Proust. Por el camino de Swann, en la primera entrega de En busca del tiempo perdido, lo rechazaron, entre otras, la editorial Gallimard, que lo rechazó nada menos que André Gide. Además, como él era un hombre del mundo elegante, de la jet set, les parecía un frívolo, y André Gide descartó la publicación de En busca del tiempo perdido. Bueno, del primero de la entrega, Por el camino de Swann, y él se lo autoeditó. Pero es que eso lo han hecho también el primer libro de James Joyce, también la autoedición ha sido más frecuente de lo que se cree en clásicos. Ahora está muy de moda, de hecho, pero claro, y se ve en grandes plataformas, ¿no? Que también la promulgan, pero de alguna manera es una cosa histórica. Claro, no sé si también Cernuda se editó su primer libro, es una cosa muy, muy común, pero Borges no se convirtió en una figura internacional hasta que le mencionó Michel Foucault en Las palabras y las cosas. Entonces, a partir de que él cita una página de Historia Universal de la Infamia, de ese mapa que llega a ser tan extenso como el territorio que representa, que es una página, pues cita esta página como un ejemplo de cómo la imaginación puede suplantar, desplazar la realidad. A partir de ahí ya un Borges cincuentón se convierte en una figura internacional. Y había mucha gente antes no sabía que existía. Entonces, bueno, yo creo que ese es el aspecto que menos me gusta de la literatura, porque además, desgraciadamente, te tratan en función del éxito que tienes. Yo me ha pasado en sitios que no me han hecho caso, ahora con Maestros de la Felicidad me han tratado un poco mejor y el propio Aramburu me ha reconocido que, bueno, que a partir de Patria ha cambiado, pues, la percepción social que tenían de él, ¿no? Entonces, pues bueno, eso forma parte de lo que es el orden capitalista. Sí, es que es así, ¿no? Las luces y las sombras, ¿no? De todo del mundo y sobre todo el mundo público, ¿no? Porque al final, de alguna manera, pues al final, pues todo lo que genera visibilidad, movimiento y dinero, pues... Aunque luego, al final, casi todo cae en el olvido. Eso me lo decía Javier Marías, que por cierto vivía cerca de aquí, al que yo conocí un poco al final de su vida, y decía, no, si es que todos viajamos hacia el olvido. También me lo comentaba Arturo Pérez Reverte. Y lo cierto es que Javier Marías ya, pues sus libros cada vez se venden menos porque él no está para promocionarlos. Y yo creo que es el mejor novelista de su generación. Una persona al que, bueno, con sus luces y sus sombras, me habían dicho que era muy arrogante, conmigo fue muy amable, otras personas me la han descrito como una persona distante, pero desgraciadamente cuando un autor desaparece físicamente, su obra... lo que hablamos, la autopromoción, y que influye mucho, y a firmar libros, por ejemplo, es una cosa que parece, pero vamos, tú vas a una feria y al final pues empujas, ¿no? Yo ahora me estoy leyendo un libro que se llama Cuerpos y almas, de un escritor francés, Mas van der Merwe, pues en su momento tuvo mucho éxito, ahora casi nadie le conoce. Casi nadie lee hoy en día a Gabriel Miró, que es un autor al que yo admiro mucho. Entonces yo creo que también ahí la crítica y la historia tienen que estar, pues, un poco rescatando y destacando lo esencial. Que es muy difícil, hay tanto título, es un océano. Porque si se editan 90.000 títulos al año, eso es un acumulativo, claro. Es que... De los cuales solo un 6% venden más de 10.000 ejemplares, bueno, un 6%. Pues, y solo un 2% venden más de 50.000. Dato importante, interesante. Claro. Pero lo que quiero decir que al final dices, claro, es que cada año nueva literatura, buena literatura también. Y entonces al final es que
Tienes que ser selectivo, quizá a lo mejor pues te toca leer lo que te toca de tu generación, de tu tiempo, ¿no? Y hay cosas clásicos que por ejemplo, y luego digamos que están los clásicos de toda la vida, que llamamos clásicos, y luego esos que están entre medias, ¿no? De la literatura actual y la literatura cercana, pero que no llegan a ser clásicos. Sí, sí, bueno, y luego el tiempo es muy cruel. Por ejemplo, ahora se lee muy poco a Octavio Paz, que yo insisto es otro de mis autores preferidos, o muy poca gente lee a José Donoso, un escritor chileno, autor de Casa de Campo, El océano pájaro de la noche, Lugar sin límites, y es un autor extraordinario. Esos autores en los cursos de escritura se rescatan, ¿no? Porque se habla mucho de ciertos autores que a lo mejor no son tan famosos. O a Manuel Mujica Lainez, que sí fue más conocido, en su momento tuvo mucho éxito en marzo. Pero, en fin, la literatura a mí me ha dado un suelo firme sobre el que asentarme y me ha ayudado a vivir mejor. Vamos a continuar. En tu libro, vamos a leer un poco del libro de Maestros de la Felicidad, exploras la historia de la filosofía, pues una historia casi desde el principio hasta la actualidad, desde el optimismo y la esperanza. ¿Crees que la filosofía ha sido injustamente etiquetada como pesimista? Sí, yo creo que los autores pesimistas han adquirido pues un renombre que ha eclipsado a otros que no tienen una visión tan negativa y tan trágica. Por ejemplo, ha estado muy de moda leer a Nietzsche, ha estado muy de moda leer a Schopenhauer, se ha citado mucho a Maquiavelo, a Hobbes, pero yo pienso que la filosofía es fundamentalmente luminosa y además desde sus orígenes lo que se plantean los grandes sabios de la antigüedad, los presocráticos, Sócrates, los sofistas, los epicúreos, los estoicos hoy tan de moda, es vivir mejor. O sea, la filosofía, cuando realmente Sócrates arroja las plazas de Atenas y habla con sus conciudadanos y concita, por cierto, muchas veces su irritación y su odio, lo que intenta... Es mi filósofo preferido. Sí, que claro, lo que pasa es que guerrero y filósofo. Pero ¿quién era realmente Sócrates? Porque él no ha escrito nada. Bueno, claro, efectivamente, pues la visión de Platón. Y de Jenofonte, que nos cuentan, o de Aristófanes, que le ridiculiza, y que además lo ha descrito como un hombre extraordinariamente feo, corpulento, con los pies grandes, la nariz... Hay un busto por ahí... Sí, bueno, que probablemente es falso, pero Nietzsche lo utilizaba para decir que no podía ser griego, porque era demasiado feo, ¿no? Entonces el griego era alguien como Alcibíades, ¿no? Como una persona muy atractiva. Pero Sócrates, bueno, pues lo que él se plantea es en qué consiste el bien, en qué consiste la felicidad, cómo vivir de una forma ética, cómo ser un buen ciudadano. Y hablaba también de vida más allá de la muerte. Y además es por cierto, una idea que no era muy común en el mundo griego, que hay mucha gente que se piensa que los griegos creían en la inmortalidad del alma y en absoluto, menos aún en la inmortalidad del cuerpo, de la resurrección de la carne. Cuando de hecho en Atenas hablan el Areópago, San Pablo se ríen de él, ¿no? Que habla de la resurrección de la carne, ¿no? Entonces, pues realmente Sócrates ya pues debuta, él no crea la filosofía ya existía, pero nos intenta buscar la forma, además, de vivir mejor. De hecho, dice que el mal no procede de la perversidad, sino de la ignorancia, ¿no? Entonces, pues, y que además el conocimiento... Fuera de una patología psicológica, es cierto para mí. Claro, no, y luego pues hay gente que está equivocada, que piensa que a lo mejor la virtud consiste en acumular bienes, en acumular fama, prestigio, y realmente la virtud no es eso. Hay una teoría por ahí que siempre hay una intención positiva hasta cuando alguien hace algo malo. Fuera de alguien que psicológicamente esté mal porque tenga una patología concreta. Bueno, ¿no? sí, ya, pues son los psicópatas, como José Bretón, no son enfermos mentales, son personas que carecen de empatía. Por eso son responsables de sus actos y se les juzga. Otra cosa es que alguien en un brote psicótico haga algo violento, que es muy raro, porque no se suele decir que los enfermos mentales fundamentalmente sufren agresiones. Yo he conocido, porque he hecho terapia con gente que tenía depresión o incluso brotes psicóticos, y me quedé escandalizado del número de casos, por ejemplo, de chicas jóvenes con brotes psicóticos que habían sufrido abuso sexual. Entonces se describe a una persona con un brote psicótico como alguien potencialmente agresivo y eso no suele ser cierto. Entonces hay que un poco dignificar al enfermo mental, que además todos podemos pasar por eso en un momento determinado. Pero lo cierto es que, bueno, Sócrates nos dice algo que no es una idea suya, sino que estaba en el templo de Apolo, cuando él visita Delfos, que está escrito, ¿no?, a la entrada, como luego sale en Matrix, y dice lo de conócete a ti mismo. Entonces, pues uno tiene que saber inicialmente pues, cuáles son sus posibilidades y sus límites, que eso es algo que los padres y los profesores también tenemos que ayudar a que pues, una persona pues, que tenga una visión realista de, de la vida y de lo que realmente puede hacer. Si yo hubiera intentado ser pintor, no lo habría conseguido.
conseguido, porque Sí, para mí es otra paradoja, ¿no? Entre el que saber decir a alguien, porque claro, también es tu visión, ¿no? De lo que alguien puede creer tú, una creencia que mi hijo no puede hacer esto, y a lo mejor le estás condicionando, y a lo mejor con constancia, tesón, claro, por lo supuesto. consigue, ¿no? Entonces ahí está ese ligero equilibrio entre ponerle esos límites, ¿no? Y también dejarles libres, ¿no? Para que ellos encuentren su camino, ¿no? Y Sócrates era un pedagogo, fundamentalmente sí, sí. era un educador. Y luego esta idea de que la inmortalidad del alma, yo me parece extraordinariamente interesante, porque yo creo que hay mucha gente que no se hace cargo de lo que representa la muerte. O sea, porque no solamente vamos a morir cada uno de nosotros, sino si la física no se equivoca, avanzamos hacia la muerte térmica. O sea, todos los conglomerados de materia, todas las estrellas, todos los planetas van a desaparecer, los átomos se van a desintegrar. Mejor Al no lo final, vamos a pensar. mejor no lo vamos a pensar, pero es que además se va a perder todos los grandes logros del ser humano. O sea, se va a perder las sinfonías de Beethoven, las sinfonías de Brahms, la pintura de Vermeer, en fin. Realmente te planteas, como decía Unamuno, si al final todo viaja hacia el olvido, de alguna manera ya estamos muertos. O sea, somos como fantasmas que están a punto de desvanecerse. Por eso yo creo que la idea de la inmortalidad del alma rescata no solamente a cada ser... El propósito de vida. Claro, y le da una finalidad y una trascendencia a las cosas. Por eso yo creo que él abordó lo que era probablemente el tema fundamental de la historia de la filosofía, que es la inmortalidad y la existencia de Dios. Vamos a continuar, que además se nos está yendo el tiempo. Te hablo mucho. Bueno, muy bien, o sea que... ¿cuál es el filósofo que más ha influido en tu pensamiento y por qué? Pues esa pregunta me la hacen muchas veces y yo es que no tengo tampoco un filósofo de referencia. Me parecía muy empobrecedor en la facultad que te hacías heideggeriano o Foucaultiano o yo qué sé, o de seguidor de Derrida, y parecía que convertías a un filósofo en una especie de líder religioso, de Biblia, porque según dice Heidegger, y a mí ese planteamiento me parecía muy empobrecedor, con lo cual yo no he tenido así pues un autor de referencia. Hay muchos filósofos que me gustan, por ejemplo me gusta mucho el pensamiento de Spinoza, pero no coincido con él en su interpretación de Dios, porque el panteísmo liquida pues la idea de un Dios personal que rescata a cada individuo de la muerte. Me gusta pues también mucho Séneca, las epístolas morales a Lucilio, pero también, claro, él está con la sombra de que él elogia la austeridad y fue uno de los hombres más ricos de su tiempo, ¿no? Entonces ahí se ve, y un poco corrupto, ¿no? Se le ve como una cierta impostura. Me gusta mucho Nietzsche, el estilo que tiene, pero su pensamiento me parece devastador y además conduce, aunque se empeñen en decir que no, él sienta las bases del nazismo. En la genealogía de la moral tiene una moral para médicos donde dice que el papel del médico no es curar, sino eliminar a los individuos débiles y enfermos, porque son un lastre para la especie y para el progreso de la humanidad. Entonces, Nietzsche o Cioran, al que también me gusta mucho como autor, nos deslumbran con su estilo, pero a mí sus ideas me parecen extraordinariamente negativas. Kant, en cambio, tiene un estilo insoportable, o sea, leerte la crítica a razón pura es enfrentarte, como decía Heine, a un hueso duro de roer, pero luego tiene unas ideas que me parecen muy luminosas, ¿no? Como que, por ejemplo, el hombre es un fin en sí mismo. Y que además dice una cosa que yo repito en el libro, que es fundamental, y es que no tenemos derecho a ser felices. Todo el mundo dice, no, es que el derecho a la felicidad te la tienes que ganar. José Bretón tiene derecho a ser feliz, Hitler tenía derecho a ser feliz. No, sino que la felicidad te la debes merecer. ¿Y cómo te la debes merecer? Mediante una vida ética, mediante una vida justa. Entonces, Kant resulta muy ingrato de leer, o Hegel, pero los dos tienen ideas que a mí me parecen sumamente interesantes, con lo cual yo no tengo un filósofo de referencia, sino más bien que tengo una perspectiva ecléctica. Muy bien. ¿Qué crees que la sociedad actual está perdiendo la capacidad de pensar críticamente y cómo podríamos recuperarla? Pues sí, yo creo que por muchos motivos, ya desde la aparición de los grandes medios de comunicación, no solamente es un fenómeno de las redes sociales, de las que se habla muy mal y que también tienen muchas ventajas. Yo he conocido a muchísima gente a través de las redes sociales y me parecen una gran herramienta para expresar ideas. Pero desde que aparece sobre todo la televisión, la radio, yo creo que empresarios sin escrúpulos las utilizan para manipular. No hay más que ver los titulares. Los titulares muchas veces deforman las cosas, exageran las cosas o directamente son falsos. Entonces, bueno, pues estamos en un momento además que la sobreestimulación digital está destruyendo nuestra capacidad de concentración. Incluso yo lo he notado, estoy leyendo y tengo que mirar el móvil cada media hora. No vayas... Hay varios estudios muy importantes. Mira, precisamente ayer hablábamos sobre este tema con varios educadores y varias editoriales de educación
Y claro, ya se está revertiendo incluso el uso de las pantallas en muchos centros educativos porque estamos viendo que es un problema. Pero que es un problema que en la vida uno a veces llega a algo nuevo, no sabes el impacto que tiene, crees que el impacto va a ser positivo y cuando pasan los años te das cuenta que está siendo negativo porque empiezas a hacer una serie de estudios y dices, oye, estamos comprobando que esto no está yendo bien. Y no pasa nada por dar marcha atrás. No sé, el ser humano se equivoca, no somos perfectos. Pero ahora yo creo que ya está más que testado que las pantallas en los niños, sobre todo en la parte infantil, juvenil, es nefasto para ellos, porque aparte hasta el desarrollo cognitivo es diferente de un niño que se cría con papel, con libros, con lectura, que alguien que se cría con pantallas, que sobreexcita todo lo que es el cerebro, todo lo que es la gestión de la dopamina. Al final es una adicción lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, todo lo que son esos multivídeos que se tira la gente hace un rato, y nosotros como adultos que nos hemos criado sin móviles, por ejemplo, ya nos pasa. Es decir, yo me doy cuenta que me pasa. Pues imagínate un niño, ¿no? A mí me sucede. Yo cuando acabé la carrera, ni móviles, ni ordenadores, ni nada, era el año 86. Y ahora, yo cuando por las tardes me siento a leer, me llevo siempre el móvil. Y si de repente descubro que me he dejado el móvil en otra habitación, me levanto a por él. Y cada media hora experimento la compulsión de mirar a ver si tengo un WhatsApp, si alguien ha comentado algo en las redes sociales, y eso te destruye la concentración. Sí, porque el problema de esto, que aunque tú cojas el móvil, lo dejes fuera de la habitación y te vas una hora a leer, tu cerebro a veces corta y piensa en el móvil. Claro. Claro, que esa es la cuestión, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece, pues, las pantallas están teniendo un efecto demoledor. Bueno, incluso están acostumbrando a los jóvenes a los mensajes cortos de TikTok. Yo cuando salió TikTok no entendía esto de que 20 segundos, ni siquiera sale una canción completa, sino un fragmento, un baile, y eso pues está siendo muy dañino. Nos falta ya bueno, me he ido saltando alguna, que bueno, de alguna manera en las conversaciones nos vamos cruzando. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere iniciarse en la escritura? Pues que sea muy trabajador, porque yo de hecho empecé a escribir en el año 2000, empecé como crítico literario en el Cultural, pero publicaba un par de artículos al mes. Y luego, pues a raíz de que tuve una depresión, abrí un blog y comencé a escribir todos los días. Entonces, el hábito de escribir todos los días pues me hizo mejorar muchísimo. La escritura no es un don, sino que es un trabajo artesanal que se basa en la disciplina, en el esfuerzo, en la constancia, y yo pues día a día, escribiendo todos los días, pues fui creciendo como autor. Entonces, lo primero, si tienes una vocación sincera, real, y estás dispuesto a dedicarle tiempo, lo que tienes que hacer es insistir, también con espíritu autocrítico, pero también con cierta confianza en ti mismo. O sea, tampoco ni despreciarte ni sobrevalorarte, y trabajar mucho. Y luego tener paciencia, porque es muy difícil que las grandes editoriales se fijen en ti. Yo a veces, el camino de muchos autores es empezar con un blog, que eso está al alcance de cualquiera, poco a poco que ese blog vaya creciendo, que vayas atrayendo lectores, y a partir de ahí, pues probablemente a lo mejor con una editorial mediana o pequeña puedes hacer una pequeña tirada de 200, 300 ejemplares, que es las que se hacen ahora, y si tienes suerte, pues alguna editorial grande se fijará en ti. Hay que multiplicar la visibilidad pues en redes sociales, tener también un canal de YouTube, pero fundamentalmente el trabajo literario, el trabajo artístico, se basa en el esfuerzo y en la constancia. Yo creo que hay más gente de la que se piensa que podría escribir, pero que no está dispuesta a realizar el esfuerzo que resulta necesario. Muchas gracias. Ahora vamos a la parte final, que son unas preguntas breves. Yo he incluido una nueva para ti, que a veces por el perfil de la persona, y es, si pudieses conversar con algún filósofo de la historia, ¿con cuál conservarías? O sea, ¿con cuál sería? Pues yo creo que con Kierkegaard, pero también Pascal, cualquiera de los dos, que Pascal, es que además se parecen mucho, ¿no? Entonces, son personas que tenían un poco atormentadas, con una búsqueda implacable de la verdad, y que además desafiaron un poco a su época con sus ideas. Entonces, Pascal era un excelente escritor y luego era un ser humano extraordinario, porque él dedicó el final de su vida a ayudar a los demás, a la gente que estaba en una situación de mayor desamparo. Creó la primera línea de transporte público en París para los trabajadores, y también alojó en su casa una familia que tenía una niña con, me parece, no sé si con viruela, que era extraordinariamente... Quiso que le enterraran en un cementerio de estos, en una fosa común, aunque no se lo permitieron, y morir en un hospital. Y luego Kierkegaard, pues bueno, pues tuvo una existencia muy peculiar. A mí me gusta mucho su literatura y su concepto del amor, ¿no? Él distingue pues ese amor romántico, que muchas veces no es más que un espejismo, de un amor más serio, más maduro, más fructífero. Entonces yo, si pudiera, con cualquiera de los dos, me gustaría mantener una conversación. Igual en este voy a hacer un pequeño cambio. Siempre pedimos que los invitados nos recomienden un libro, que luego recomendamos en el podcast.
Y a ti te voy a pedir dos. Dale. Uno es un libro de filosofía o quizá a lo mejor un ensayo que te haya marcado, que te guste, y una novela que te haya conmovido. Pues empiezo por la novela, y que es Crimen y Castigo de Dostoyevski. Porque es mi libro preferido de Dostoyevski. Es que ese libro es que además es el libro que a mí pues despertó mi amor por la literatura. Lo leí con 16 años. Raskolnikov. Sí, Raskolnikov. Yo hasta entonces pues había leído pues los típicos clásicos juveniles, sí, a Verne, a Salgari, había leído también a Stevenson, que es más que un clásico juvenil, es un gran escritor, pero no había tenido la experiencia de la lectura, de que un libro me absorbiera de tal forma y me enfrentara a grandes dilemas. Sí, porque ese libro te hace la reflexión de, claro, luego empatizas tanto con el protagonista que dices, claro, hace un crimen atroz. Claro. Atroz, y encima por algo que... Pero luego le vas viendo la transformación y la culpa, cómo lo va acompañando hasta el final, que, bueno, para mí me parece... El final es precioso porque además su redención se produce a través de Sonia, a través de una prostituta y insignificante, ¿no? Sí. A la que los presos llaman madrecita, y además pues finaliza leyendo un pasaje del Evangelio. Dostoyevski sufrió muchísimo, estuvo en Siberia 4 años y allí experimentó una conversión creo que religiosa. Estuvo condenado a muerte. Sí, de hecho no solamente estuvo condenado a muerte, sino que sufrió un simulacro de fusilamiento. Todo porque asistía a unas reuniones de un grupo de escritores liberales. Supuestamente le quisieron implicar en la conjura contra el zar, pero eso no es real. Pero llegó a ver cómo ataban a un poste a varios de sus compañeros y le iban a fusilar, y cuando iban a disparar pues apareció un correo del zar con el indulto, ¿no? Entonces, bueno, pues ese libro para mí fue fundamental. Y si tuviera que escoger un ensayo, pues hay muchos, la verdad. Pero yo voy a elegir pues a los diarios de Tilesund, porque para mí fueron muy importantes. Están en Monte Carmelo, se pueden ahora mismo leer, adquirir con facilidad, y a mí me hicieron, en un momento de mucho sufrimiento, pensar que la vida mereció la pena, porque ella, cuando estaba en vísperas de ser deportada, en sus diarios escribe: aunque dentro de un tiempo muera en Polonia en un campo de concentración, sigo creyendo en Dios. Ella pasó por dos campos, ella estuvo primero en Westerbork, que era un campo de tránsito, y es más, estuvo trabajando para ese campo. Eso se lo ha criticado, porque crearon los nazis unos consejos judíos que se dedicaban a administrar pues muchas veces las deportaciones. Ella aprovechó que sabía varios idiomas para tener un puesto y hacer labores de gestión, pero ella se dedicó a ayudar a la gente. Y después de estar en Westerbork, pues fue deportada a Auschwitz con toda su familia, y allí murieron absolutamente todos. Es aterrador. Yo cuando estuve en Auschwitz, en Polonia... Yo no lo he visitado, no sé si lo haría. Y sin embargo, pues sus diarios pues son muy luminosos, ¿no? Y están llenos de amor a la vida, de amor al hombre, y en ningún momento sucumbe al pesimismo. Pero si me deja, yo también recomendaría 2 libros más, que serían otras Inquisiciones, ¿vale?, de Borges, que me parece espléndido, y también El arco y la lira de Octavio Paz. Muy bien, muchas gracias. Y ya rematando la última pregunta, ¿cuál es tu primer recuerdo con un libro? Pues podría decir que era con Crimen y Castigo, pero no. Yo sí retrocedo, y yo creo que el primer recuerdo es con 20.000 leguas de viaje submarino de Verne, que además mi padre me compró una edición ilustrada, y yo tenía fantasías de niño de que estaban en Nautilus viendo al capitán Nemo tocar el órgano, y con una biblioteca de 20.000 ejemplares. Y yo recuerdo que la escena donde entierran a uno de los miembros de la tripulación en el fondo del mar, pues eso ha marcado mucho los recuerdos. Pero también es muy importante, yo creo, no sé si ese es mi primer recuerdo, o La Isla del Tesoro, sobre todo el principio, cuando están en la posada, donde aparecen los piratas y todo eso. John Hawkins conoce a Perro Negro y a otros piratas, pues también eso está ahí en mi memoria. La literatura me ha proporcionado algunos de los momentos más felices de mi vida, y espero seguir disfrutando de ella. Yo me he propuesto llegar a los 100 años, a ver si tengo suerte y lo consigo. Seguro que sí. Solo queda una cosa, y como se me ha olvidado traerlo, os pido que alguien me acerque, por favor, el... Geoms, ya haces tú y vas a salir. Porque siempre regalamos a los invitados un libro. Yo he buscado 2 libros y te cuento por qué. No, sal. Anda. No, sabes, ven aquí, venga, ¿no? Anda, Que, ven, hombre, ven, venga, que somos... Sí, que somos... Vamos, bueno, que... yo he buscado 2 libros. Este por aquí, que es un libro... Ay, qué maravilla, además. Sí. Esta es la perrita de Aurora. Ay, qué maravilla.
Lo abro. Lo abro. Sí, por favor. A ver que si me es da, una novela que a mí me ha encantado. me da pena abrirlo, la verdad. Porque Sí, la verdad que está también... también... Me la recomendó Fede, Ujú. que está por aquí. Fede. Ah, Y bueno, esa parte espectacular. Una no la he autora leído. argentina. Bueno, no te hago spoiler. A mí el spoiler no me molesta lo más mínimo, ¿eh? Me parece que como en los amantes del cine el spoiler les da igual, porque les gusta volver a ver una película una y otra vez. Ya me dirás qué te parece y Pues los años de la Junta Militar. Sí, Yo, por me cierto, tengo varios amigos que estudiaban en la Escuela Nacional de Buenos Aires y que estuvieron en la Escuela Mecánica de la Armada y que fueron torturados. Y Bueno, va esto y un Leila poco- Guerreiro, me parece que se llama, que ha sacado un libro sobre este tema. No recuerdo el título, La llamada. Pues es que yo a Silvia, que es la protagonista, la conocía, porque formaban parte de un grupo de amigos que habían sobrevivido, y entre ellos tenía otra amiga que se llamaba Graciela, y algunos de los que habían sobrevivido había sido gracias a colaborar con los militares. Claro, esto es un conflicto terrible, y hay gente que se lo ha recriminado, pero cuando te ponen en sobre una mesa de quirófano y te empiezan a dar descargas eléctricas, habrá que ver, en fin, qué es lo que habríamos hecho nosotros. Claro. Pero mira, pues mira, tiene muy buena pinta y te lo agradezco y lo leeré encantado. Y eso es un libro objeto, que bueno, como sé que eres un amante de la encuadernación y lo habíamos hablado y tal. Qué maravilla. Y entonces ya lo he regalado en el podcast a una persona que le gusta mucho el mundo clásico. Y bueno, y los libros así. Y bueno, es una edición muy bonita y más un libro objeto que lo tendrás seguramente en otra edición. Pues es posible. Madre mía, yo es que manualmente tengo una torpeza que me da pena. Ay, las fábulas de Sopo, pero desde luego esta edición no la tengo. Pues es preciosa. Esta edición no la tengo y bueno, qué maravilla. Oye, pues muchísimas gracias. Yo soy un gran amante de las ediciones de estas Sí, características. me encantan los libros objetos, que luego me leo otra edición, pero tenerlos y bueno, eso encima está Yo en confieso tela. que estos libros los suelo leer y ojear, pero luego me gusta tener el mismo ejemplar en una edición de bolsillo para poder... Claro, yo es que anoto los libros. pero Claro, eso- porque en este libro, pues anotar o subrayar Sí, sí, parece un claro. pecado. Yo he traído este porque el que tengo de bolsillo es el que tengo, Claro. el tuyo, digo, Claro, está escrito, pues tal. yo hago lo mismo, tengo muchos libros en edición de bolsillo, que es la que machaco, Sí, sí. y otra edición pues más bonita, que es la que conservo. Y bueno, pues mira, muchísimas gracias. Bueno, La verdad, gracias a ti Luis, por venir, ha sido un placer ha escucharte. sido, Y bueno, me lo he pasado de maravilla. yo igual. Y bueno, pues muchas ganas de que lo subáis, poder verlo, y espero que esto sea el principio de una amistad. Así es. Pues, Muchas gracias. Pues venga.